tal, Carmen, Guadalupe, Paulo? ¿Cómo andás? Un Muy gusto. bien, muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, mañana es el tercer paro, si no nos equivocamos, en toda la gestión Milei. Y un paro que, ¿cómo lo va a tomar el gobierno? ¿Le va a dar alguna importancia al gobierno? ¿Alguna respuesta tendrá el gobierno de Milei ante este paro? ¿Cómo es el panorama, digamos? Lo que se observa es que claramente lo que existe es que hay un gran alineamiento opositor al gobierno nacional, que se está expresando en una insatisfacción por el tema de los ingresos. Hay un gran problema económico con respecto al atraso salarial que hay en general en la Argentina. Eso gracias a que hay un proceso de devaluación masiva de la moneda argentina en el año 23-24, entre diciembre del 23 y 24 que Milei tomó el poder, y lamentablemente ahí se produjo como un corrimiento de precios masivos. Hubo una estanflación, estancamiento económico con baja de precios, quedó determinado en un piso de 2%, ahora levemente está volviendo a retomar la inflación, pero el problema más grande es que la Argentina en realidad dolarizó sus costos, o sea que en realidad lo que está ocurriendo en realidad es que se ha transformado en un país caro en producir cuando los salarios son en pesos. Entonces, es caro vivir, es caro producir, y esa es la insatisfacción general que se está sintiendo en la población, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de la adhesión, ¿no? de los distintos sectores de la economía, ¿no? Por un lado, acá en Neuquén, bueno, el sector de los petroleros privados van a hacer también un paro que coincide con el paro propuesto por la CGT, pero por reclamo de despidos, ¿no? ¿Cómo ves el panorama político a partir de este paro? ¿Qué va a pasar el día después del paro? Que es siempre la pregunta que uno se hace, ¿no? Mirá, los paros no determinan, por lo general, salvo que haya sido el paro general del año 74, después del Rodrigazo, que eso ocurrió hace 50 años atrás, y después nunca más ningún paro marcó la agenda de determinación de volver atrás las medidas económicas que tomó un gobierno. Eso ocurrió hace 50 años atrás. Hoy ya yo no creo que ningún paro vuelva atrás ninguna medida económica del gobierno nacional. Pero lo cierto es que lo que está ocurriendo es que hay una multiplicidad de conexiones de oposición hacia el gobierno, que yo creo que también es un poco los errores no forzados de parte del gobierno. O sea que el gobierno ha ido cometiendo errores importantes, gruesos, que van a ser castigados claramente dentro de poco tiempo, en la proyección electoral. Y bueno, yo creo que ahí es lo que está ocurriendo. O sea, los paros en realidad son medidas de fuerza, pero también hay acciones de movilización permanente, ¿no? Si vos lo encontrás en el 8M, en el tema de la universidad, en el tema de los jubilados. Entonces yo creo que hay como un vaso comunicante de insatisfacciones generales, que por lo grueso es lo económico, pero por debajo hay una multiplicidad de factores que pueden ser desde la discriminación, la represión. Hay características del gobierno nacional que a la mayoría de la población no le es indiferente. Vamos a decir la verdad de esto, ¿no? Hay características del gobierno nacional que están siendo cuestionadas. Perfecto. Bien, Federico Lanza, no sé si Carmen querías hacer una reflexión. Esperar a ver qué es lo que pasa, cuántos se adhieren, qué fuerza tiene, cómo llega esto al gobierno, qué golpe acusa, si acusa algún golpe. Desde el gobierno también se habla de que es el paro de Santoro, ¿no? Es el paro de los amigos de Leandro Santoro. Bueno, pero es que está bien, el gobierno puede argumentar lo que le venga bien para poder cubrir esto, pero la realidad es que el gobierno viene de desaciertos de los últimos 60 días importantes. Está tratando de naturalizar, gobernar de una manera ilegal. O sea, hace un año y medio que gobiernan con un mega decreto, el 70/23, el DNU más importante, que es un DNU global, y paralelamente ha hecho un desmantelamiento de muchas áreas del Estado a nivel nacional.
Y bueno, yo creo que la cúspide del cuestionamiento viene por el decreto del nombramiento de los 2 jueces de la Corte Suprema. Yo creo que ahí le hizo un gran llamado de atención a todos el comportamiento al conjunto político de la Argentina, y yo creo que ya en el Congreso todos los componentes opositores de distintas vertientes empezaron a despertar una sensibilidad distinta frente a las acciones de Milei. Fernando, veo eso, ¿no? Claramente, sí. Fernando, ¿cómo se lee este interés de Javier Milei de tener sí o sí al hijo en la Corte? ¿De tener algún integrante de la Corte? Tenerlo como juez de la Corte Suprema, al hijo, Ariel Lijo. Bueno, llama mucho la atención todo eso, porque en realidad Milei fue elegido para solucionar un problema económico en la Argentina. Si vos mirás el votante de Milei era un votante que tenía enojo y ansiedad, fundamentalmente, aparte de bronca, ¿no? Pero era fundamentalmente enojo y ansiedad, porque venía frustrado, venía votando distintas alianzas que no habían funcionado, había votado a Macri, no anduvo, votó a Alberto Fernández, muchos de los votos de Milei vienen de Alberto Fernández. Se han hecho estudios de esto en el año 23 y 24, y que la composición de Milei tiene muchos votos de opositores, de anteriores opositores, ¿no? Pero lo que llama mucho la atención de Milei es esto, ¿no? Que ha hecho acciones que están fuera de contexto. O sea, en realidad su accionar presidencial debería estar puesto en otras cuestiones, más que por lo que fue más votado, y ha tomado como un raigambre distinto. O sea, se está yendo hacia otras cuestiones, como por ejemplo buscar una libre, por ejemplo, hoy se fue a Paraguay a buscar un libre comercio con Paraguay y Estados Unidos. Bueno, es ese tipo de acciones por las cuales él fue electo, ¿no? Pero no por lo político, por ese juego político, sino porque más bien despreciar a la política. O sea, y en ese sentido yo creo que ahí es donde termina fallando. Claro. Por eso llama mucho la atención lo del decreto de designar a 2 jueces de la Corte por comisión. Es muy raro lo que ocurrió ahí. Y uno debe suponer que será su entorno el que lo lleva a tomar estas decisiones. Mira, los entornos afectan más en cuestiones de organización de un gobierno. Los equipos de gobierno son fundamentales para que un gobierno sea exitoso. Todos los equipos de gobierno, los secretarios, los ministros, tienen que ser de calidad, tienen que ser de gente idónea, tiene que ser gente que trabaje y que esté jugada con la cuestión del común social, del bienestar social, ¿no? Porque si trabajan todos en una cuestión, no son capaces, o tienen problemas de sensibilidad, como ocurre muchas veces en este gobierno, es muy probable que estén haciendo este tipo de cosas aisladas, fuera de la opinión pública y del sentido común. Claro, puede ocurrir eso también. Claro, con las consecuencias que esto trae, lógico, ¿no? Bien, Fernando Lanza, analista político, muchísimas gracias por esta comunicación con Entretiempo y bueno, veremos mañana las repercusiones de este paro, de esta medida de fuerza por 24 horas. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias, por la colaboración. Gracias por el llamado. Gracias por el llamado. Gracias.